aún este video puede contener spoilers. Si es así, igual déjame tu like. Hecha la advertencia, ¡comenzamos! Todo el contenido lésbico que vi el 2025, separado en joyitas y flops. No necesariamente contenido lanzado el 2025, porque ahí la tarea se vuelve más difícil. Sobre todo para quienes vivimos en el poto del mundo. Aunque usemos VPN, paguemos plataformas o usemos papitas piratas, a veces la misión se vuelve muy imposible. Aún así, como buena liviana intensa, armé una lista con todo el contenido sáfico que pasó por mi retina durante el 2025. Y son muchísimas, pero tranqui, porque lo que hice fue separar lo más jugoso y lo dividí en dos grupos. ¡Vamos a ver flops! Películas que dicen que son fletas, pero son un tremendo engaño. ¡Series canceladas! Y por supuesto, joyitas que me llegaron al corazón. Así que vamos a analizar qué funcionó y qué se quedó al debe, según yo. Ahí déjame tu comentario si piensas distinto. A todo esto yo soy Bala y este es el canal de la vieja fleta. Si te gusta hablar de contenido sáfico, a veces de manera más entretenida y otras veces un tanto más profunda, bienvenida. Este es tu canal y tu espacio seguro. Y ahora solamente te digo, sujétate el colalé, tía, que comenzamos. Digamos lo malo desde el inicio. Netflix y la con... Lo peor del año pasado fue la cancelación de Ultimatum Queer Love. You will each choose a new partner and you will move in together for 3 weeks. And then at the end of that, you will do it all over again with the person that you came here with. ¡Devuélvenos el drama, por el amor de Dios! Esas relaciones tóxicas me dan vida, chismoseo. Y paradójicamente, The Ultimatum Queer Love fue también de lo mejor del año 2025. Ver esas mujeres teniendo citas cruzadas, coqueteando descaradamente, amándose con locura, pero también el drama. Hablemos del escándalo. El cruce de relaciones entre Maga y Hailey fue lo máximo. En un momento me compré el cuento y pensé, quizás estas son dos almas gemelas que se están reconociendo y el destino las unió. Y ¡pam! Todo fue mentira. Las que vimos la serie recordamos lo terrible que fue. Y para las que aún no la ven, les quiero decir que yo me sentí devastada. Me rompieron el corazón. Pero siendo honesta, fue lo mejor del chismoseo de mi año. Así que en la tabla comparativa de joyitas y flops, la pondré en el medio. El formato de este reality me entretuvo muchísimo, pero no perdono su cancelación. Y bueno, porque tampoco es una gran joyita del cine. Paréntesis en el video. No sé si se dieron cuenta, pero al principio del capítulo yo aparezco viendo esto en la pantalla. Es el primer reality lésbico de Corea del Sur. Así que suscríbete al canal porque muy pronto se viene un especial Oriente, Yuri, Girls Love y todas las papitas que están pasando. Y ahora sigamos con el video. La que sí yo pensaba que iba a ser una gran joyita y me dejó un poco con el corazón en la mano es la que protagoniza Natalia Dyer, Nancy de Stranger Things, que cuando vi que había hecho una película lésbica pensé, a ver... Pero ay, mi fletita me resultó un tremendo flopazo. Pero quiero ser muy cuidadosa aquí, porque como dice la doctora Polo, que respete para que la respeten. Porque sabemos lo difícil que es sacar proyectos adelante, sobre todo para mujeres que se las juegan contando nuestras historias. Son miradas nuevas que, con más experiencia, van a hacer cosas increíbles. Pero bueno, la historia es así. El personaje Natalia es una recién graduada que va a un bar, conoce a una chica, se recontra reflashea con ella y el problema es que esa rubia es una red flag con patas y la pobre Natalia no para de seguirla noche tras noche yendo a bar tras bar siguiendo a la rubia red flag. Y eso es todo lo que pasa en la película, no pasa nada más. Como que de repente me pasa que me poseo por la Argentina que llevo dentro y me dan ganas de gritar ¡pará, boluda, pará! ¡Dejá de seguir a la rubia red flag! Y así estuve hasta el final de la película. ¡Pam, pam! Pero bueno, puntos a favor. La cámara intimista que me encanta. Estoy segura de que Jack Cron nos va a dar una gran obra maestra. Chestnut, según yo, es un flop. Cuéntame si piensas distinto. Mira, cuando vivo esos flops, quiero viajar rápidamente a mi lugar seguro y que me arropen con su amor. La relación entre Marta y Fina para mí sigue siendo lejos de lo mejor que encontré el año pasado. Y afortunadamente lo seguiré viviendo. Tú sabes que yo daría mi vida por ti, ¿verdad? Yo lo que quiero es que la
compartas conmigo. Mira, para las que viven debajo de una piedra, Sueños de Libertad es una teleserie española que incluyó en la trama una relación sáfica al ver el fandom desmedido que se generó en la telenovela anterior por la relación de Luisita y Amelia. ¿Qué te gusta más así o con el uniforme? No, sin nada. ¡Ay, Luisita, por Dios! Así que los de la producción dijeron que sigan las bolleras. De eso hablo en un video anterior que les voy a dejar como recomendación al final de este capítulo. Marta de la Reina y Fina Valero viven un romance prohibido y clandestino en el España de finales de los 50. El guión y la trama son tan envolventes que es como comerse un quesito que se derrite en la boca. Ay, gracias, te quiero. Y yo te quiero a ti, por eso te tengo como mi joyita 2025. Y ahora nos vamos directo al peor flopazo que vi el 2025. Y esto, Netflix, es tu culpa. Estoy hasta aquí contigo, de verdad. Hasta aquí. Se llama Un YOLO There's No Cure o Un YOLO Sin Cura. Y cuando vi que era una producción sudafricana, pensé, aquí obvio que voy a encontrar a mi African Queen. Pero al verla, solamente tengo 4 palabras que la pueden describir. Súper, mega, macro, aburrida. Y para ustedes solamente puedo decir, no es necesario verla. No, me faltó. No es necesario verla. Ahí sí. Tiene el sello de relleno de películas de Netflix, así que va directo a la sección flop. Netflix, segundo malestar que me provocas. Hasta aquí. Pero bueno, aquí te perdono, porque te sacaste la tremenda serie The Hunting Wife, que en una palabra podemos describir como caliente, muy caliente. Me encanta porque esta serie está basada en una novela escrita por una mujer, May Cobbs, y no sé si ustedes sabían, pero todos los capítulos han sido dirigidos por directoras mujeres, lo que se nota demasiado porque ninguna escena erótica se siente voyerista, y eso es lo que más me gusta de esta serie. Como también me encanta esta tremenda frase que sacó Malin Ackerman. Loved working with women and making out with women. It was so lovely. I personally think that most humans are pretty freaking fluid, whether you want to admit it or not. Full, es verdad. Ay, Malin Ackerman, te amo. The Hunting Wife directo a las joyitas, directo. Pero ojo, que no todas las vaginas que brillan son oro. Solo diré, colegio católico para señoritas. El inicio promete. El primer plano es una gran vagina pintada hermosamente, lo que nos da pie para pensar que es una película sáfica. Con ese primer plano yo llegué a emocionarme. Little Trouble Girls es una película eslovena, escrita y dirigida por Urška Jukic. Y este es su debut en largometrajes. La dirección de arte es preciosa y la cámara es brillante. Cada escena está meticulosamente pensada. Transita todo el rato entre lo sagrado y lo profano. Pero el argumento se perdió en el camino y el final es un gran ¿what? Para resumirles mi sensación, me sentí un poco estafada. No les voy a mentir. El guión no me llenó por completo. Pero igual, ojo, que se nota el tremendo talento que tiene la directora, así que quedo a la espera de su siguiente película. Ahora, si tú viste esta película y tienes otra opinión, déjamelo ya en los comentarios. Porque la que sí te quiero recomendar y la que sí tienes que ver se llama Nova y Alice. Es una película sueca del año 2024 dirigida por Emma Buch. Y lo que me gusta de esta película es que es de esas románticas clásicas que no fallan. Se trata de 2 cantantes que son totalmente opuestas y son obligadas a irse de gira juntas. Y el cómo se van dando las cosas y el cómo es narrada la historia hace que sea una película perfecta para ver un domingo en la tarde o para tener como una cita con esa chica especial. Así que sin más preámbulos, yo la voy a colocar donde corresponde, que es en el sector de las joyitas. Pero de la gloria nos vamos a la advertencia. Atención aquí, el Ministerio Sáfico advierte a la comunidad. Les hablo de la película Drift. En muchos portales he visto que la recomiendan como película sáfica. Y no es sáfica, no hay nada de tijeritas, es solamente una historia de sororidad. Eso es todo. Pero en este caso de ranking yo me sentí engañada, así que la tiro directo en el flop solamente porque me la recomendaron y no era. Porque si queremos algo lésbico de verdad, para eso tenemos el maravilloso documental Forbidden Love, The Unshamed Stories of Lesbian Life. Forbidden Love, The Unshamed Stories of Lesbian Life. Este documental me voló la cabeza, porque mira, imagínate que eres nueva en la ciudad y quieres conectar con otras mujeres sáficas. ¿Qué haces?
Te metes a internet, buscas algún bar local. Pero imagínate que son los años 40 o los años 50. ¿Qué se hacía en esa época? ¿Cómo te comunicabas con otras mujeres? Este documental canadiense de 1992 te lo cuenta todo. Dirigido por Lynn Fernie y Arlie Weisman, que explora la vida de las lesbianas en Canadá durante la década de los 40 a los 60. Cómo buscaban bares clandestinos, sus romances secretos, cómo enfrentaban las redadas policiales. Y este dato nerd a mí me encantó. El documental mezcla estas entrevistas con una historia de ficción inspirada en las famosas novelas pulp. Yo no tenía idea lo que era eso, así que evidentemente lo tuve que investigar. Las novelas pulp eran libros de bolsillo súper baratos hechos de papel de pulpa de la madera, y de ahí viene su nombre. No, es que este documental es máximo, se va directo a la sección joyitas. Y llegamos al top 3 de joyitas para recomendar. Estas últimas 3 son para mí las mejores. Y esta en particular me costó muchísimo encontrarla, pero una vez que la vi, no me la pude sacar de la cabeza. Me refiero a Blue Jean. ¿Ya la viste? Es una película inglesa del 2022 y fue escrita y dirigida por Georgia Ogley y arrasó. Está ambientada en 1988, Inglaterra, en pleno gobierno de Margaret Thatcher, una vieja ultra homofóbica. Y esto es clave, porque nos muestra cómo es estar en el closet en esa época. Jean es la protagonista y por un suceso que no les voy a spoilear, se ve atrapada y obligada a hacer todo lo posible para ocultar su vida secreta de lesbiana y conservar su trabajo y su integridad. Y por varios días la película me quedó dando vueltas en la cabeza. Y la película, las actuaciones, la iluminación, la dirección de arte, el guión, es que todo es un 10. Se las ultra recomiendo y va directo a la sección joyitas. Y luego de esta linda recomendación, quizás ahora se viene mi momento de funa. Pero bueno, hablo de la serie Fragrance of the First Flower. 你有摸过别人的吗？ Pucha, tengo sentimientos encontrados. Primero, el respeto ante todo. Esta es la primera serie lésbica taiwanesa. Salió apenas 2 años después de que se aprobara el matrimonio igualitario allá. O sea, es un hito histórico. Le tengo muchísimo cariño a esta serie por lo que representa. Todos los reviews y las críticas la alaban por su delicadeza y belleza. Pero a mí no me tocó mucho la fibra. Y por lo mismo pienso, ¿seré yo una weona insensible que no supo valorarla? Así que voy a cerrar los ojos y le voy a tirar a la sección flop. Cuéntame tú si piensas distinto. Quizás el problema no es la serie, quizás el problema soy yo. Como cuando te dicen, no eres tú, soy yo. Algo así quizás es. Pero por lo mismo caí como en un conflicto interno. Porque creo que de las mejores recomendaciones que te puedo dar en este video es precisamente una serie oriental. De las mejores que he visto en la vida. Y estoy hablando de la serie japonesa Yagate Kimi ni Naru, conocida internacionalmente como Bloom Into You. Es una serie manga del género Yuri o Girls Love. Yuri son los mangas de romance entre chicas, escrita por Nio Nakatani. La trama te atrapa de una. Yuki Oto es una chica que empieza el instituto sin saber qué es eso de enamorarse y se encuentra con Tuoko Nanami. Y ahí empieza un viaje increíble sobre la complejidad de la identidad y el autodescubrimiento. Es una tesis hermosa sobre qué es el yo, qué significa amar a otro y todas esas sensaciones raras que uno tiene en la adolescencia. Que esta serie me voló la cabeza, lo digo súper honestamente, me voló la cabeza. Y acá me contradigo por completo con respecto a lo que dije en base a las series orientales. La forma en que la gente oriental tiene de mostrarte distintas capas de una misma mirada, nuevas profundidades de una misma realidad que muchas veces nosotros los occidentales pasamos por alto. Así que se va directo a la sección joyitas. Y de Japón nos vamos a Francia, con la que yo creo que es una de las mejores recomendaciones que les puedo dejar. Les Meilleurs o Besties en inglés. Esta historia es como Romeo y Julieta, pero en un barrio gueto de Francia. Es del año 2021, dirigida por Marion Désirable. La historia es como Romeo y Julieta, porque narra el romance secreto entre Nadja y Sina, 2 adolescentes pertenecientes a bandas rivales en un suburbio en París. Me gustó mucho cómo aborda el tema sin caer en los clichés tontos y cómo se desarrolla la historia. Creo que es un aire totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados de ver. Denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Y por supuesto, esta es de la gran joyita que dejé para el final.
Hasta el momento están de acuerdo con mis recomendaciones. Me odian por lo que dije acerca de Fragrance of the First Flower, pero es que es mi verdad, tengo que afrontarlo. ¿Y tienes alguna joyita que me quieras recomendar? Si es así, bueno, te leo en los comentarios. Hemos llegado al final del capítulo y si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal. Me puedes encontrar en todas las redes sociales y recuerda que yo soy Vala y este es el canal de la vieja fleta. Recuerda siempre llevar la paz contigo.